Buenas tardes, mi nombre es Jenny Bustos. Esta es mi presentación en la asignatura de Economía Colombiana. Yo realicé pues una pequeña introducción. Entonces, en el contexto económico colombiano, el sector público desempeña un papel esencial en la regulación y estabilización de la economía. A través de la descentralización, el Estado busca mejorar la distribución de sus recursos y fomentar el desarrollo regional. La política fiscal con sus instrumentos de impuesto y gasto público es clave para promover el crecimiento y mantener la estabilidad macroeconómica. A su vez, el sistema tributario y el manejo del déficit fiscal determinan la capacidad del país para enfrentar sus compromisos financieros. En el presente trabajo se abordan estos temas, resaltando la importancia de la regla fiscal y la evolución de la deuda pública en Colombia. En este trabajo lo que quise fue sacar los temas de cada libro, de cada capítulo, perdón, y de cada libro, ¿sí? Entonces aquí pues voy a abordar los temas que competen en el capítulo 7 del libro de Economía Colombiana de Ortega Alfonso 2016. Aquí nos hablaban, bueno, entonces el sector público en Colombia. El sector público en Colombia está compuesto por entidades y organismos del Estado que gestionan y administran los recursos públicos. Incluye el gobierno central, gobiernos locales, empresas públicas y organismos descentralizados. Su función principal es garantizar el bienestar social, el desarrollo económico y la redistribución equitativa de los recursos. La función económica del sector público cumple funciones de redistribución de ingresos, asignación eficiente de recursos y estabilización de la economía. Un ejemplo claro es la provisión de bienes públicos como salud y educación, regulación del mercado y políticas fiscales y monetarias para estabilizar la inflación. Sistema de economía mixta. Colombia se rige por un sistema de economía mixta donde coexisten tanto el sector privado como el sector público en la provisión de bienes y servicios. El Estado regula, interviene y participa en áreas estratégicas de la economía sin desplazar completamente al sector privado. La política económica del gobierno. El objetivo principal es que el gobierno utiliza la política económica para influir en el crecimiento, la estabilidad macroeconómica, el empleo y el desarrollo. Un instrumento en la política económica se implementa mediante la política fiscal, gastos e impuestos, y la política monetaria, control de la oferta monetaria. Encontramos los instrumentos de política económica, donde está la política fiscal, que incluye decisiones sobre impuestos y gastos públicos para influir en la demanda agregada y en la redistribución de ingresos. Está la política monetaria, controlada por el Banco de la República, que regula la cantidad de dinero en circulación y la tasa de interés. Y la política comercial, mediante aranceles, tratados de libre comercio y subsidios, se regulan las exportaciones y las importaciones. Em, el sector público. La estructura del sector público se divide en gobierno central, gobiernos regionales y locales y entidades descentralizadas como empresas públicas. Estas ayudan a coordinar la asignación de recursos a través de los niveles del gobierno, manteniendo la eficiencia y el control. El financiamiento del sector público son las fuentes de ingresos, impuestos que son directos e indirectos, aportes de empresas públicas y emisión de la deuda pública. Un problema principal que pues se presenta, así como se menciona, es la deuda pública y la capacidad de generar ingresos suficientes a través de impuestos. Son desafíos importantes para la sostenibilidad financiera del país. Encontramos la forma de elusión de los impuestos, una ilusión fiscal que consiste en aprovechar vacíos legales para reducir el pago de impuestos sin violar la ley. Evasión fiscal, que implica el incumplimiento deliberado de las obligaciones tributarias, lo cual es ilegal. La traslación del impuesto, que es cuando los contribuyentes trasladan el costo de los impuestos a otros actores económicos como a los consumidores mediante precios más altos. La remoción del impuesto, que es cuando los impuestos no afectan significativamente a quienes los pagan, por ejemplo, debido a subsidios o ayudas. Encontramos ingresos del sector público. Los principales ingresos son los impuestos sobre la renta, el IVA, impuestos locales, ingresos por exportaciones de recursos naturales y las contribuciones para fiscales. Es importante resaltar que en los ingresos del sector público informalidad laboral y la evasión fiscal reducen la capacidad del Estado para recaudar. Los gastos del sector público, el gobierno invierte en salud, educación, defensa, infraestructura y transferencias sociales. El Estado da prioridades dependiendo de las necesidades nacionales. El gasto se distribuye en los diferentes sectores que tenemos. El déficit fiscal en Colombia ocurre cuando los gastos del sector público superan sus ingresos. Además, obliga al gobierno a financiarse con deuda, lo que puede generar problemas a largo plazo si no se controla.
Colombia ha enfrentado pues diferentes desafíos para reducir este déficit debido al bajo crecimiento económico y la necesidad de mayores inversiones sociales. Listo. Aquí encontramos, pues, en el capítulo 6 del libro La Introducción a la Economía Colombiana de Cárdenas Santa María 2020. Aquí se abordaban temas como, bueno, entonces, el papel y la función, las funciones del Estado en la economía. El Estado colombiano desempeña un papel activo en la regulación económica, garantizando la provisión de bienes públicos, corrigiendo fallos del mercado y promoviendo la estabilidad macroeconómica. Es importante la redistribución que se hace a través de políticas sociales y tributarias, buscando reducir desigualdades. La estabilización mantiene el equilibrio económico mediante la política fiscal y monetaria y la asignación que provee bienes y servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. Encontramos descentralización en Colombia, que es el proceso mediante el cual se transfieren competencias, recursos y responsabilidades del gobierno central a entidades territoriales, departamentos y municipios. La importancia de la centralización es fomentar una mejor distribución de sus recursos y una administración más eficiente y cercana a las necesidades locales. Esto genera logros y retos. Logros como mayor autonomía en la gestión regional y local y retos en las desigualdades entre regiones y dependencia financiera de los recursos del gobierno central. Principales instrumentos de la política fiscal, entonces se refiere al uso de los ingresos públicos, o sea, impuestos, y el gasto público para influir en la economía están los impuestos, fuente primaria de ingresos públicos utilizados para financiar el gasto del Estado. Gasto público, distribución de los recursos en áreas claves como la salud, educación, defensa e infraestructura. Déficit fiscal, situación en la que los gastos superan a los ingresos, cubierto generalmente mediante la emisión de la deuda pública. Está el sistema tributario en Colombia, que es el tipo mixto, compuesto por impuestos directos como el impuesto sobre la renta e indirectos como el IVA. Impuesto sobre la renta grava los ingresos de personas y empresas y el IVA es el impuesto al valor agregado sobre bienes y servicios. El gasto público en Colombia se divide en gastos corrientes, sueldos, pensiones, transferencias y gasto de capital e inversiones en infraestructura. También las prioridades son pues salud, educación y protección social, que son las áreas más financiadas. Encontramos el balance fiscal, que es la diferencia entre los gastos y los gastos, entre los ingresos y los gastos del Estado. Un balance negativo implica déficit fiscal, mientras que un balance positivo es un superávit. Entonces está el balance fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, como lo mencioné, y que implica, y la regla fiscal introducida en Colombia para limitar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. La evolución y componentes de la deuda pública está la deuda interna, que son préstamos obtenidos dentro del país, generalmente a través de la emisión de bonos del gobierno, y la deuda externa, préstamos obtenidos de organismos internacionales o países extranjeros. Em, La deuda pública en Colombia ha aumentado en las últimas décadas debido a necesidades de financiamiento, pero la regla fiscal busca contener su crecimiento. Por último, pues las conclusiones a este trabajo, pues de todo el tema visto, es que el papel del sector público es crucial para el desarrollo sostenible del país, pero se enfrenta a retos como la evasión fiscal y el déficit que deben ser gestionados con políticas económicas eficientes y mecanismos de control. El Estado colombiano tiene un papel fundamental en la economía, tanto en la redistribución de recursos como en la estabilización y asignación de bienes y servicios. A través de la descentralización se promueve una administración más eficiente a nivel local, aunque persisten desafíos. La política fiscal, el sistema tributario y el gasto público son los principales instrumentos de intervención económica, cuyo manejo adecuado es crucial para evitar el aumento del déficit fiscal y la deuda pública. La implementación de la regla fiscal es un mecanismo para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Muchísimas gracias. Esto es todo.